Hola, te preguntarás, ¿qué resolvió el Tribunal Constitucional en el caso de la incapacidad moral? Pues bien, el tribunal finalmente publicó la sentencia en la que declaró improcedente la demanda competencial planteada por el Poder Ejecutivo. Te vamos a contar las razones que llevan a adoptar la decisión y las que expuso la ponencia en minoría. Corto y fácil, como de costumbre. Antes que nada, debemos comenzar señalando qué era lo que se discutía en este caso. La demanda se interpuso contra la admisión de la primera moción de censura por incapacidad moral contra el expresidente Vizcarra, es decir, aquella que se refería a la contratación de Richard Swing. El entonces presidente asistió con su abogado al hemiciclo y expuso los alegatos de su defensa. A continuación, el Pleno discutió el asunto y sometió a votación la declaración de vacancia, pero no alcanzó los votos y por ende el señor Vizcarra continuó ejerciendo el cargo. Archivada esa acusación, por no alcanzar los votos se presentó una segunda moción basada esta vez en que el entonces presidente habría recibido dinero ilícito cuando era gobernador regional de Moquegua. El Poder Ejecutivo, sin embargo, no presentó ningún escrito posterior a la demanda y a la medida cautelar que en su momento fue declarada improcedente. Pudo haber presentado una nueva demanda. Pudo haber ampliado la demanda original, incluyendo la segunda moción. Pudo presentar una nueva medida cautelar, ya que se trataba de hechos distintos. Pero el Poder Ejecutivo decidió no hacer nada de todo eso. Su estrategia procesal fue hacer el muertito. De hecho, luego de la presentación de la demanda y la cautelar, no presentó ni un solo escrito con argumentos sustantivos. Entonces, ¿debió declararse improcedente la demanda? Vamos a ver los argumentos de la mayoría primero. La discrepancia entre los magistrados gira fundamentalmente en torno al problema de la sustracción de la materia. Pero claro, te preguntarás, ¿y qué cosa es la sustracción de la materia? Pues bien, se produce la sustracción de la materia en dos casos. Uno, cuando cesa la afectación de la competencia, por ejemplo, si se hubiera retirado la moción. O dos, cuando se produce la irreparabilidad. Es decir, en el momento en que el Congreso vota la moción y decide finalmente el asunto. En cualquiera de estos dos casos, ya no subsiste el presunto acto viciado de incompetencia, ya sea porque se retiró la moción o porque se decidió el fondo de la misma. La posición mayoritaria sostiene que la demanda se refiere a un acto concreto y cuando se archivó la primera moción de vacancia por incapacidad moral, dejó de resultar relevante resolver la controversia planteada por el Poder Ejecutivo sobre la presunta contravención de la competencia del Poder Ejecutivo que se alegó, toda vez que ya no queda un asunto competencial que decidir. Recuerda que ya te avisamos que el Poder Ejecutivo hizo el muertito durante todo el trámite de la segunda moción, que aquella que fue la que efectivamente concluyó con la vacancia del señor Vizcarra. La mayoría concluyó que se produjo la sustracción de la materia cuando la moción se archivó por no alcanzar los votos para aprobarla. Sostienen que carece de sentido resolver la controversia por haberse rechazado definitivamente la moción cuestionada. Los magistrados que expresan la posición mayoritaria concluyeron que tal forma de resolución de este proceso orgánico no resulta ajena a la jurisprudencia, pues de hecho sucede frecuentemente que durante el trámite del proceso pueden producirse hechos que permiten resolver el conflicto extraproceso. Citan como antecedente lo resuelto en el expediente 4-2004 conflicto competencial, donde el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda respecto de la participación del Poder Judicial en la elaboración del presupuesto. Pero en ese caso se fijó un criterio que debía seguirse en los presupuestos posteriores. En ese caso mismo se dijo
la Constitución está habilitando al Poder Judicial para que participe en el proceso de presupuesto, presentando su proyecto al Poder Ejecutivo sin que este último lo modifique. Además, si seguimos rigurosamente la normativa procesal, concluiremos que el Tribunal Constitucional solo puede pronunciarse sobre la primera moción y no sobre la segunda, en atención al principio de congruencia procesal, ya que solo cabe resolver aquello que fue alegado o invocado expresamente por las partes durante el proceso, y en este caso el Poder Ejecutivo cuestionó la admisión de la primera moción, pero no planteó nada en relación con la segunda. ¿Por qué el Poder Ejecutivo no amplió su demanda, presentó una nueva o solicitó una medida cautelar? En verdad no lo sabemos, pero en todo caso está claro que la declaración de improcedencia se produjo, al menos en parte, como consecuencia de su pasividad. Ahora bien, si ustedes me lo preguntan, ¿había razones para admitir la demanda? Yo creo que el Tribunal Constitucional pudo haberse pronunciado sobre el fondo del asunto. Aún más, diría que debió hacerlo. Digo esto, en primer lugar, porque el Código Procesal Constitucional prevé expresamente en el artículo 113 que corresponde declarar la nulidad del acto viciado de incompetencia y, por ende, eso hace caer todo lo que se haya hecho con posterioridad. Si se puede declarar la nulidad del acto cuestionado en la demanda, poca trascendencia tendría que se haya resuelto en el fondo del asunto, porque si existe vicio, se anulará la admisión y, naturalmente, todos los actos posteriores a esta, incluyendo la decisión sobre la vacancia. Habría que tomar en cuenta, por otra parte, que si la posibilidad de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el fondo del asunto depende de que no haya concluido el procedimiento parlamentario, bastaría con que éste se desarrolle lo suficientemente rápido como para concluir antes de que venza el plazo de 30 días que tiene el Congreso para contestar la demanda. Una interpretación como esta tornaría irrelevante al Tribunal Constitucional y le impediría dejar sin efecto el acto viciado de incompetencia. Por último, habría que tomar en cuenta el objeto del proceso competencial. En los procesos de tutela de derechos, la sentencia retrotrae las cosas al estado anterior a la violación, pero en el competencial, el Tribunal Constitucional determina sobre el ejercicio de la competencia y, del ser el caso, anula el acto y, obviamente, todo lo que siga con posterioridad. No importa si se consumó o incluso si se ejecutó una decisión. Si en el origen hay un vicio respecto de la competencia, el Tribunal Constitucional siempre podrá pronunciarse sobre el presunto vicio competencial. Aunque, claro, deshacer actos de los poderes públicos puede ser sumamente dificultoso y muy delicado. Si fuera materialmente imposible, porque, por ejemplo, ya se aprobó la ley de presupuesto cuyo trámite se cuestiona, el Tribunal Constitucional debe, en todo caso, fijar las reglas para que la próxima ley de presupuesto siga los procedimientos constitucionales, como hizo en la ya comentada sentencia 4-2004, conflicto competencial. Por cierto, que esta sentencia sobre la vacancia por incapacidad moral, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional difícilmente podía referirse al caso del expresidente Vizcarra, por cuanto, como ya señalamos varias veces, no cuestionó la segunda moción, sino solo la primera, pero hubiese resultado de importancia institucional que se fije el alcance constitucional de esta figura. Se podría cuestionar que fijar un criterio sobre la materia podría conducir a que se fuera desactualizando con el paso del tiempo y además a encorsetar al legislador, a quien el constituyente le dio la competencia para valorar la permanente incapacidad moral en que pudiera incurrir el presidente. Pero creo que fijar algunos criterios mínimos no supondría un obstáculo para el ejercicio de la competencia del Congreso y favorecería la posibilidad de que este órgano no proceda arbitrariamente
en casos futuros. Por último, ¿qué debería entenderse por permanente incapacidad moral? Aun cuando no formen parte de la decisión, los argumentos de la minoría sobre el alcance de la causal de vacancia por permanente incapacidad moral creo que pueden tener un carácter orientador, informativo, aunque no obligatorio claramente. La vacancia presidencial por permanente incapacidad moral es un mecanismo de control institucional que el constituyente puso en manos del Parlamento para que frente a la conducta personal altamente reprobable de quien ejerce la presidencia de la República pueda declararla y apartarlo del cargo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en nuestro sistema el presidente de la República no depende de la elección o de la confianza del Congreso, por cuanto es elegido por el pueblo de modo directo. Efectivamente, el presidente de la República asume sus funciones con poderes plenos como consecuencia de la elección popular, y sin que para mantenerse en el cargo dependa de la confianza del Congreso, como sucede en cambio con el presidente del Consejo de Ministros, de acuerdo con el artículo 130 de la Constitución. Queda claro que la figura de la incapacidad moral tiene un alto grado de indeterminación en cuanto a su contenido y alcance, pero en todo caso se refiere al comportamiento personal del presidente, que es tan reprochable que le impide seguir representando a la ciudadanía que lo eligió para que ejerza la primera magistratura del país. Podríamos decir que para que el Congreso pueda declarar la vacancia por incapacidad moral debería tomar en cuenta algunos factores, como por ejemplo los siguientes. Primero, que se trate de hechos realmente graves, independientemente de que con posterioridad pueda determinarse que tales conductas tuvieran además relevancia penal, por cuanto presuntos hechos delictivos no pueden dar lugar a la vacancia por incapacidad moral. Segundo, esos hechos se deben encontrar claramente evidenciados ante la opinión pública. Tercero, deben afectar el ámbito de lo que cabría denominar la moral pública, ¿sí? Es decir, no aquellas valoraciones individuales, sino el criterio general sobre la moralidad de la actuación. Y cuarto, su cuestionamiento encuentra justificación en razones que la amplia mayoría de los ciudadanos acepta como válidas, porque representan una transgresión incuestionable de los principios o valores que fundamentan el orden constitucional. La posición minoritaria también propuso algunas reglas adicionales, como por ejemplo que la vacancia por incapacidad moral no pueda declararse en el último año, que pueda exigirse segunda votación y que se eleve la cantidad de votos requerida a la cantidad de 4/5. Este es el mapa de la resolución del caso de la incapacidad moral. Te agradecemos por acompañarnos hasta aquí y te pedimos que visites nuestro blog www.elconstitucional.com. Hasta la próxima.